Saludos y sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy estaré entrevistando a una mujer llamada Cristina, la cual padece de trimetilaminuria. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo supiste que padecías de trimetilaminuria? Bueno, a ver, la historia es larga. Yo hasta los 3 años, a los 3 años empecé al colegio y antes pues había sido una niña normal, que nunca me enfermaba, comía bien, etcétera. Entonces cuando empecé el colegio, yo me acuerdo el primer día y tenía 4 años, que los alumnos cuando me vieron pues se asustaron. Era una niña muy delgada, muy pálida, comparado con las pieles bronceadas suyas. Tenía muchas ojeras y que no hablaba. Se quedaron mirándome y entonces empezaron a decir que tenían miedo, que pálida y blanca, parece un fantasma. Todo esto niños de 4 años. En el patio, además mi madre lo vio, me acorralaron en un rincón y me empezaron a pegar. Y yo, esto el primer día de clase. La profesora no hizo nada. Debido a ese día, a partir de ese día sufrí mucho acoso psicológico debido a que pensaban que yo era rara. Nunca tuve amigos, crecí acostumbrándome a la soledad, nunca era aceptada, nunca, pensando que nunca podría ser aceptada en un mundo que no fuera en mi casa. Yo en mi casa era súper feliz, mis padres nunca me han rechazado y es realmente mi refugio. Mis padres iban a hablar con los profesores, pero los profesores decían que eran cosas de niños, pero bueno, seguían molestándome, decían que era mi físico que no les gustaba y esos comentarios evolucionaron a que es rara, tiene un comportamiento raro, no habla. A ver, es que me trataban fatal, o sea, no tenía nadie de mi lado, los profesores dejaban que me pegaran, etcétera, y nunca me defendían. Entonces, cuando cumplí 11 años, pues hubo un grupo de alumnos que fueron a hablar con el profesor diciéndoles que hacía tiempo que habían explicado una cosa al profesor sobre mí, pero que no les habían hecho mucho caso. Y entonces me acuerdo que un día una profesora vino y me dijo que yo olía bastante mal. Y me dijo que aireara la camisa cada día, cómprate ropa más moderna, más de la moda, pantalones ceñidos, camisas de Tommy Hilfiger, por ejemplo, que me pusiera antiojeras, que fuera a la peluquería, que por favor que cambiara un poco mi físico porque la intimidaba incluso a ella. Y sobre todo el tema del olor, ¿no? Bueno, yo me duchaba cada día, pero vaya, empecé a ducharme 2 veces al día, lo normal. Igualmente mis padres me dijeron que no me iban a vestir como una señora mayor, porque yo en ese momento tenía 11 años, es que no tiene lógica. Bueno, las cosas en vez de mejorar, empeoraron. Ya los alumnos decían abiertamente cada día que yo olía fatal, que en clase no se podía aguantar, me humillaban públicamente. Y de los 11 a los 18 yo solo reconozco un infierno. Ese colegio es privado, tenía casi 1000 alumnos y sabían, todos los 1000 alumnos sabían quién era, decían que no me duchaba. Yo me duchaba 2 o 3 veces al día, lavaba mis axilas, me ponía todos los desodorantes y colonias que había en el mercado, pero seguían diciendo que olía como a zumo y sudor rancio. Además, yo tenía un problema de espalda, yo tengo una escoliosis dorsolumbar de pronóstico grave. Por aquel entonces me la diagnosticaron, tenía que llevar corsés. No vamos a expandirnos del bullying que me hicieron por el corsé porque sería alargarnos, pero yo, el caso es que iba a la piscina cada día por el problema de espalda. Mis padres tienen los certificados de que fui cada día a la piscina. Me pasaba una hora remojada en cloro y al día siguiente me seguían diciendo que olía mal. Jamás tuve amigos. Los profesores apoyaron el bullying. Yo recuerdo una profesora que en otras clases decía que yo no a mis padres no me dejaban ducharme porque me ponía enferma. O sea, se inventaban unas historias impresionantes los profesores y los alumnos les creían. ¿Qué me decían? Guarra, lávate ya, respeta a tus compañeros, ¿por qué no te duchas? ¿Tienes algún problema de piel? ¿Algún problema de salud? Lava la ropa, no sé, prueba a ducharte a ver si el olor se va. Huélete, por favor, el olor llega hasta aquí, no se puede aguantar, dúchate de una vez. ¿Cómo te vamos a respetar si no nos respetas a nosotros? Sin duda eres tú la que huele. ¿No te gusta el agua? ¿Apestas? Mira algún anuncio de geles o desodorantes. Aléjate de mí, no me toques sucia. Esto me lo gritaban por la calle, desde la barandilla, en clase, entre pisos, por las escaleras, a todas horas. Fea, monstruo, fantasma, horripilante. Dios no debía estar muy contento cuando te creó. No puedo mirarla a la cara, huele tan
mal como fea que es. ¿Cómo puede ser que tenga amigos? ¿No ves que no ves su cara? No se ducha, ni va a la playa, es un bicho raro, horroroso. Ah, y otras cosas mucho peores, que se metían con mi familia. ¿Tus padres la dejan salir así? Mis padres dicen que no me haga con una chica que viene de una familia tan rara por dejarla así de fea y sucia, por dejarla salir así de fea y de sucia de casa. Sus padres huelen igual. Cuando hagan la reunión de padres habrá que poner ambientador. Son una familia de guarros. Son sucios y no me hago con sucios. ¿Cómo no la huele? O sea, lo que más me dolía es que se metieran con mi familia de una cosa que era problema mío. Y repito que los profesores nunca se pusieron a mi favor ni con mis padres. Y cuando mis padres iban a hablar con ellos, les decían que era cosa de niños y que con 18 años cambiaría todo. Bueno, aguanté hasta los 18 años. No sé cómo. Mi único refugio era mi casa, donde yo era feliz y ya está. Y yo pues crecí pensando que mi vida fuera de casa no tenía sentido, que yo no formaba parte del mundo exterior, que mi casa era mi refugio, mi vida, y se acabó. Me llamaron egoísta, mentirosa, mala amiga, horrible, fea, creída, decían que yo mentía, que no me duchaba, bueno. Y enseñaba a los profesores el certificado de piscina. Los perdieron y no se lo creían y seguían diciendo mentiras a mis espaldas. Bueno, el caso es que a los 18 fui a estudiar a Barcelona. Fui a estudiar farmacia porque, claro, cuando no tienes amigos, pues lo único que te queda es estudiar. Y entonces saqué la nota y me fui a estudiar a Barcelona. Durante los 5 años que duró la carrera, nadie y absolutamente nadie se quejó de mi olor. Nadie. Se asustaron Interesante. se asustaron bastante de cómo llegué, porque decían que era una niña muy callada, muy asustada, que confundía palabras al hablar, porque claro, yo no estaba acostumbrada a hablar con la gente, no había tenido nunca amigos, y que solo hablaba de temas académicos, que no conocía los roles sociales. Pero bueno, yo conocí a un grupo de amigos en Barcelona que me ayudaron un montón, estuvieron a mi lado. La gente fue excepcional. Conocí un grupo maravilloso, me ayudó a sacarme de ese pozo. Empecé a entender los códigos sociales, a expresar emociones. Ellos decían que el estado en que había llegado era de una niña pequeña que acababa de nacer, ¿no? Me acuerdo que esto lo dijo un chico. Incluso esta gente llegó a suspender y repetir curso para ayudarme. O sea, es que es una pasada. Wow. Sí, hubo uno que repitió curso. Bueno, no quiero ni pensar, pero es que me dieron más de lo que yo nunca hubiera podido imaginar. Eso es así. Sí, el problema fue que cuando acabé la carrera hubo la crisis y entonces pues tuve que volver a mi ciudad. Lo que pasa es que llegué con energías renovadas, pensando que yo ya podría hacer amigos, ya podría hacer una vida normal. Fui a clase de bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la danza y el teatro y yo siempre he querido ser actriz, es uno de mis sueños. Y fui a clase de danza y allí pues la gente, el primer día bien, hubo problemas, pero a partir de que una me reconoció, ¿no? Porque era de mi antiguo colegio, empezaron ya al día siguiente a Oh, rechazarme. pues sí, así mismo es. Sí, o sea, no decían nada, pero me ignoraban, no contaban conmigo para salir o para enviarme cosas. O sea, todos nos acabamos de conocer, teníamos las mismas oportunidades. A ver, yo no las conocía de nada, pero ellas me conocían a mí. Esto es lo peor. Es así. Nunca me quisieron integrar y además el profesor también fue enormemente grosero conmigo. Dios mío. Luego, pues me fui de esa escuela y me fui a una escuela de teatro. Al principio bien, incluso el primer año muy bien, pero después llegó pues gente nueva que me conocía, empezaron a hablar con los demás, hicieron el corralillo y ya otra vez rechazándome y nada pasando de mí. Entré en la escuela de arte dramático, lo mismo el primer día bien, pero enseguida que yo me puse en el Facebook con una chica que por lo visto yo no la conocía de nada, pero ella me debía conocer, pues habladurías, que si esta chica huele mal, que si no quiero trabajar con ella, que si es horrible, mentiras, hablando de mí a mis espaldas, creándose versiones de mi vida. O sea, yo no las conocía de nada. De verdad que me hacía sentir una criminal. Estoy hablando, tenía 26 años. Somos adultos. Y no entendía este trato tan humillante y demoledor. Los profesores intentaron hacer algo y no hubo manera. Al final me abandonaron
porque los alumnos estaban cerrados. Es una de las cosas que ha pasado siempre, tanto en el colegio como después al acabar el colegio, aquí en mi isla, y es que nadie ha querido ceder ni tener sentido común, no han querido saber nada de mí, inventarse historias a mis espaldas de mi vida que no es verdad. O sea, yo qué sé, si digo que yo me ducho, incluso lo ven, pues no. Ellos dicen que no me ducho y que son cosas que me he inventado. No lo entiendo. Es así, cada vez que viene alguien con bromidrosis o trimetilaminuria a venir No, a contarle a las personas que te han que lo han olido mal en algún momento, que uno viene y les dice que uno se baña regularmente, que, que al principio uno no entiende por qué le ocurre sí. porque uno emana ese hedor. Pues es con lo que saltan, que uno no se baña, que uno es un Pero, sucio, que es un asqueroso. pero aunque les Siempre es la enseñes, misma historia. sí, pero aunque les enseñes, lo más duro es que aunque les enseñes el certificado médico, no se lo creen. Te Sí, tratan creen que uno igual. se inventa eso, creen que uno Pero lo está hace, firmado, uno se lo tiene un inventa. certificado. Yo he ido a cantidad de médicos, he ido a endocrinólogos, y todos los médicos decían que yo tengo una salud perfecta, que incluso tengo Ujú. mejor salud que otros. He ido a psicólogos, he ido a psiquiatras, he ido a Mira, muchos. mira que aunque no salga tu cara aquí en esta grabación, pues a ti se te ve con la piel muy bonita, muy limpia y te ves mucho más joven que la edad que tú tienes. Gracias. Bueno, no sé, gracias. Sí, es Pero, así, tú te ves muy joven para la edad que tienes. hombre, me friego mucho, voy a la piscina, el cloro es desinfectante. Quiero decir, si estás una hora en cloro, tienes que salir limpia. Por Los médicos, cierto, perdona que te interrumpa, ¿te sí. gustaría decir qué edad tienes para la Tengo entrevista? sí, tengo 33 años ahora. Pues te ves muy joven, tú tienes la piel de una muchachita de 20 años. Gracias, Mm. muchas gracias. Bueno, al final los médicos acabaron pasando de mí, porque es que se pensaban que también que me inventaba, ellos no me huelen, los médicos no me huelen. El caso es que busqué información por internet. A ver, como farmacéutica no me gusta sacar información de internet, pero es que no tenía otra opción, y entonces encontré temas de enfermedades llamadas bromidrosis, hidrosis, hiperhidrosis y la trimetilaminuria. Lo que pasa es que nunca me habían dicho que oliera a pescado. Entonces yo como que lo rechacé, pensé, bueno, esto no debe ir conmigo. Fui a un foro de bromidrosis, allí la verdad es que lo que cuenta la gente que sufre rompe el corazón, porque son ¿Sí? foros, sí, son foros donde la gente tan solo quiere encontrar la cura a su enfermedad, que se pasan la Ay, vida sí. probando tratamientos o remedios sin comentándolos, y usan desodorantes, antitranspirantes de farmacia o clínicos, y nada. Realmente te destroza, ¿no? Porque además me he fijado que toda la gente es de Latinoamérica, no hay españoles. Y de aquí de mi isla, Interesante. sí, aquí de mi isla, de España, soy la única que tiene esto. Sé que de España hay pocos con trimetilaminuria, pero de aquí de mi Ujú, isla, por ahora soy la única. ujú. Am, ¿Cómo me enteré? Pues en 2013, con 28 años, Ah, engordé. bien, Bueno, no, en 2017. En 2017, con 30 años, engordé y bien. fui a una nutricionista, y de casualidad me dijo, pues mira, te voy a hacer el análisis de trimetilaminuria, a ver qué sale. Yo dije, pues vale. Me hicieron análisis de sangre y salió que tenía la TMA alta. Bien. Entonces el médico me dijo, el nutricionista me dijo, ostras, aparte de decirme lo rara que era, me dijo, ostras, pues tienes esto. Y entonces me dijo que al ser un valor bajo, porque en general es bajo, pues a lo mejor no es olor a pescado, sino que es olor rancio o a sucio. Y además que yo me lavo mucho y que a lo mejor pues no llega a ser olor a pescado. Ahora estoy en un proyecto de asociación de enfermos de trimetilaminuria aquí en España. Es un proyecto que se está haciendo. Ahora está Bien, parado, no sé por qué. genial. Y que yo sepa, soy la única de Mallorca con este trastorno. Bueno, y es un poco la explicación de dónde sale todo esto. Me he enrollado mucho, pero vaya, quería explicar un poco mi historia. Está bien. ¿A ti te llegaron a comentar los doctores qué tipo de trimetilaminuria en específico padecías? Como Me por dicen, ejemplo, si era heredada genéticamente, si fue a ver, provocada, perdona sí, que te sí, interrumpas para formular bien la pregunta. Pues sí, si fue heredada genéticamente,
si fue provocada por comer en exceso pescados o alimentos con colina alta o TMA, o fue provocada por ingesta en exceso de antibióticos. Bien, hay que decir que yo de pequeña no tomé prácticamente antibióticos. La alimentación que siempre llevaba en mi casa me compran de la mejor calidad, porque Bien, claro, de la mejor calidad. Yo siempre he llevado una alimentación variada y los médicos que he ido aquí, al menos en mi isla, pues es que no saben qué es la trimetilaminuria. Sinceramente no conocen nada. Y mi nutricionista se informó porque lo buscó por internet. Y qué bien. sí, yo considero que es heredada, porque la verdad es que, o sea, por lo que dicen los compañeros, me huelen desde que era niña. Lo que pasa es que lo decían a los profesores y como que pasaban un poco de ellos. Pero a los 11 años, con la pubertad y toda la historia, aumenta. Y allí fue donde ellos ya se quejaron más. Hay que recordar que, aunque mi valor pasa de lo normal, no es muy alto. Bien. ¿Tú alguna vez notaste en tus padres que ellos llegaran a oler mal, como a pescado o como si no se hubieran bañado en días? Bien, mi padre no huele a nada. Mi madre suda perfume directamente. O sea, es que incluso sudada ¡Qué huele bien. dolor! Y mi hermano, sí, sí, y mi hermano no huele a nada. No, y en mi familia no hay caso alguno. Soy la única. Dios mío. Ellos no me huelen y yo Ujú. no me huelo tampoco. Wow. ¿Qué tipo de alimentos tienes prohibido comer? Principalmente el nutricionista me dijo que no podía comer ni pescado, carnes rojas, a Ujú. excepción de pollo alguna vez, huevos crudos, si los huevos estaban muy cocidos, sí. Ok. Y en principio una alimentación variada, basada en lechuga, arroz, pasta, Ujú. sopa, pan, comida integral, etcétera. Muy bien. Pero es que ya digo que es que tampoco sabía mucho. Ok. ¿Qué productos de higiene y cuidado personal utilizas en particular que has notado que te ayudan a controlar la trimetilaminuria? Bien, desde que empecé la dieta yo considero que se controla bastante. El único problema es cuando, bueno, yo por la escoliosis tengo que hacer ejercicio y obligatoriamente, y entonces pues cuando sudo aumenta. Por eso en teatro, en baile me echaban de Bien. clase, etcétera. Entonces, he utilizado todos los productos desodorantes de farmacia y todos los que había en el mercado, tanto sprays como rolón, cremas, etcétera. El que me ha ido bien es tratamiento, bueno, no quiero hacer publicidad, pero un tratamiento de antitranspirante en crema de Vichy que se pone, te lo pones cada 7 días, yo me lo pongo cada día. ¡Qué Después, bien! sí, pero bueno, ya digo que cuando sudo, esto es cuando no sudo, pero cuando sudo es que no hay nada que me lo cure, solamente la alimentación. Y Es así. después el perfume, y luego a veces me perfumo el pelo, porque el pelo al tenerlo seco, pues el perfume del pelo me ayuda. Y cambiarme de ropa 2 veces al día. Muy bien. Eh, ¿Cómo has podido lidiar con la trimetilaminuria y tener una vida social? O digamos social. Bien, como he contado, bueno, en la isla donde vivo ha sido completamente imposible. O sea, mi vida social en la isla desde hace 10 años, que fue cuando acabé la carrera y volví aquí, la vida social ha sido inexistente por mucho que yo me he esforzado. He ido a 5 academias de danza, he ido a 3 de teatro, una academia de pintura, una academia de canto, 2 veces a inglés. En ningún sitio me han, bueno, lo mínimo que me han hecho es rechazado o esquivado, pero me han llegado a insultar, gritar por la calle, bloquear de redes sociales, gente que no conozco, humillado hasta límites insospechados, hasta que hace 2 años, harta de tanta esclavitud psicológica, me he encerrado en mi casa. Es que parece que no tengo derecho como los demás a una vida digna. Bien. Las falacias, quiero decir que las falacias destruyen vidas, que el acoso Cierto. puede ser la mejor arma de destrucción, que no solamente destruyes a una persona que te interesa destruir, sino que también amarga la vida a los que le rodean, a los que la Eso es quieren cierto, completamente cierto. y a los que la apoyan. Obligas a Ujú. los que te quieren porque a lo mejor hay 2 o 3 personas que te quieren ayudar, pero es que entran en el dilema consigo mismos de que si te ayudan también serán rechazados.
y al Sí, final te salen, abandona. sí, Al salen fin- rechazados socialmente y Y prefieren no ellos, hacerte caso claro, y ellos, para salvaguardarse. efectivamente, obligan a que no puedas ni debatir tus derechos, ni tu punto de vista, y sobre todo que lo que más rabia me da es que no valoren tu trabajo. No valoran tu Mm, trabajo, no valoran tu esfuerzo. En teatro daba igual lo que hiciera, o sea, lo que querían era que oliera bien, punto. Y ya está. Y si no olías bien, pues daba igual el trabajo que hubieras hecho. Daba igual lo comprensiva, amable, ingenua, inofensiva, educada. Eso daba igual. mm, Y esto, sinceramente, no lo entiendo porque no tiene sentido común. Así llevo 10 ujú. años, hasta hace 2 que me encerré en mi casa con mucho dolor, porque es una persona muy luchadora, con mucho dolor dejé teatro, dejé danza, porque es que ya psicológicamente te destruyen. No puedes aguantarlo y tu familia tampoco puede aguantarlo. Bien. En estos 2 años que ya llevas encerrada en tu casa, prácticamente te has vuelto como una ermitaña, ¿cierto? Más o menos, sí. ¿Cómo se te hace, cómo le haces, mejor dicho, para sobrellevar el que vives ahí como encerrada o aislada? Bien, 3 razones muy importantes. La primera, mi familia. Ya he dicho que mi familia es el pilar, es mi refugio. Mi casa es Bien, donde soy feliz y donde soy yo misma, sobre todo. No soy rechazada, no soy humillada. Y mi padre, mi madre y mi hermano son las personas que más me quieren y desde niña mi casa era mi refugio, ¿no? Y por amor a mi ujú, familia incluso me he llegado a sacrificar mi sueño de mi juventud para que ellos no sufrieran. Porque hay una cosa, en el colegio a veces como no me podían pegar a mí, porque yo me esquivaba mucho, pues pegaban a mi madre, que me venía a buscar al colegio. santo Dios. Y mi madre no me dijo nada hasta ahora para que yo no me preocupara. Y esto duele, porque no duele que te peguen, duele que te peguen a la gente que tú quieres. Y Así mismo. los profesores lo sabían y no dijeron nada. Y mi madre lo dijo a un profesor y el profesor la ignoró. La segunda cosa, he creado como un mundo imaginario. Yo desde pequeña soy muy imaginativa, escribo mucho y vivo un mundo imaginario donde mis sueños se hacen realidad, donde la gente me trata bien y al final acabas es una estrategia de vida, ¿no? Y al final Bien. acabas como envolviéndote en esos sueños y en esa manera de vivir y que algún día se van a cumplir, ¿no? Porque yo no tampoco pido cosas demasiado complicadas, yo pido una vida normal, normal y punto, ni pido un castillo, ni pido ser la mejor en nada, no. O sea, el amor del sueño cual llevo luchando toda la vida desde niña era casarme y poder formar una familia. Poder tener hijos es el sueño que tengo desde niña y por eso he estudiado, por eso me he esforzado y por eso me esfuerzo por poder tener un grupo de amigos y buscar qué es lo que ocurre. No me he Ok. encerrado y he dicho, vale, paso de todo. No, pero los hombres, ¿qué pasa de los hombres? Que ocurre igual que la gente. Conozco el trato al rechazo, indiferencia y que les he llegado a dar asco. Soy Mm. tímida, de por sí me cuesta, no reconozco, no tengo muchas habilidades sociales. Y si les sumamos algo tan humillante como el olor, pues no ha habido jamás ningún hombre que me haya querido. Nunca, Ok, Cristina. ¿No has conocido hombres que nunca. también padezcan de trimetilaminuria? No, en mi isla no hay. En mi isla Bueno, todo el mundo huele bien. ok, pero ya digo que se conozcan por medio de algún grupo o Sí, organización. latinoamericanos, todos. Uno se llegó Y, a... Sí. ujú, ¿y no te gustaría que uno de ellos o que tú fueras a conocerlos o a visitarlos o que ellos te Am, visiten a ti? a ver, am, hay que decir que yo a mis 33 años no he podido trabajar nunca. Llevo 10 años buscando trabajo en esta isla. Estoy en todos los portales de búsqueda, pero resulta que en mi isla, pues cuando pides trabajo de farmacéutica, es común que las farmacias pues pidan referencias y como se han inventado cosas que ni siquiera sé porque no tengo a nadie que me lo diga, pues enseguida me rechazan. Llevo 10 años y solo encontré una farmacia que curiosamente la propietaria me dijo que no me conocía de antes y
los 2 meses que estuve allí, tanto la propietaria como la técnico de farmacia como la auxiliar perfumaban las zonas donde yo estaba. Decían, aquí hay alguien que parece que no se huele porque huele bastante mal. Y la propietaria a los 2 meses me echó. Me echó por falta de habilidades, no por ser farmacéutica, porque fuera mala farmacéutica, sino falta de habilidades sociales y porque no le caía bien a las auxiliares. Claro, es que si no están cómodas conmigo, ¿qué puede hacer la propietaria? Es que no puede hacer nada. Si las auxiliares se ponen bordes, es que no se puede hacer nada. Si se cierra y dice, yo no quiero estar con esta chica y punto, ¿qué puede hacer la propietaria? Es como las clases de teatro me acabaron echando, porque es que no sabían qué hacer, que van a echar a los demás. A ver, yo no quiero vivir sola. No quiero aislarme delante de un ordenador, sinceramente. Ya me han dicho que trabaje por internet, pero yo no he trabajado y llorado tanto y desangrado para acabar aislada delante de un ordenador. Yo quiero relacionarme. Yo quiero enamorarme, yo quiero enamorar a la gente, quiero tener una vida normal. Y en 28 años que llevo luchando en esta isla, no he podido hacer nada. He ido a academias, pero es que, no sé, es algo que no se entiende, no tiene sentido común, sinceramente. O sea, una Bien. persona adulta con estudios no le ve sentido común. Bueno, ¿tú no has considerado que ya tu vida, aunque ha sido diferente, Perdón, aunque... un momento que no he contestado, entonces, claro, no tengo dinero, entonces no puedo viajar, ni tampoco puedo pagarme un Oh, tratamiento, yo que sé, un tratamiento para la trimetilaminuria o ir a Valencia, que Valencia hacen proyectos de trimetilaminuria y hacen tratamientos. No puedo porque es que ahora mismo ni mis padres ni yo tenemos dinero. entiendo. ¿Tú no has considerado que ya tu vida, aunque ha sido diferente, aunque ha sido rechazada por ser diferente a los demás y ¿Mm? se te ha tratado muy mal por ello, al ¿Mm? final, al final del día ha sido tu vida y en cierta medida ha sido Estoy una bien. vida normal para ti? No. Dime, perdón, es que no he escuchado bien. Bien, repito. ¿Tú no has considerado que tu vida, aunque fue diferente y aunque se te ha tratado diferente por el hecho de serlo y se te ha tratado muy mal por ello, ¿Mm? al final del día ha sido una vida? Al final ha sido tu vida normal. Sí, sí, porque una de las cosas que me han enseñado es que hay gente que lo pasa peor, que hay gente que no tiene comida para comer, Ujú, no tiene cena, tiene enfermedades muy graves. Hay gente que realmente no tiene familia, hay gente que no tiene a nadie, hay gente que vive en la calle. Entonces yo no me puedo quejar. Yo he tenido una educación, mis padres han velado por mí siempre, han sufrido conmigo, lo han dado todo, han sacrificado sus vidas por mí. Me han dado un plato caliente de comida cada día y cuando estaba enferma me han pagado los tratamientos de la espalda, los corsés que llevaba, la rehabilitación, la piscina, me han acompañado, siempre han estado conmigo, han sudado, les han llegado a pegar por mí, quiero decir, les han humillado por mí. Quiero decir, sí he tenido una vida y en eso estoy muy afortunada y me siento muy afortunada. Para mí lo más importante es mi familia, y los demás, bueno, también tengo amigos en Barcelona, porque mis ok. amigos de allí siguen siendo mis amigos. Mm, Entonces, bueno, la verdad es que no me puedo quejar, yo tengo mi mundo imaginario y sobre todo una de las cosas que me dijo mi psicóloga, que tienes un cerebro bastante fuerte, porque no te has vuelto loca. O sea, es así. una persona en tu sitio se vuelve loca y tú no te Ajá. has vuelto loca, sino que te mantienes cada día levantada, con sentido común y eso parte es la educación que he recibido y de eso me siento realmente afortunada. Bien. Hablando de la gente, ¿qué Hmm. opinas de la gente, de cómo te han tratado por tener trimetilaminuria? Bueno, a ver, la verdad Tu, es que no voy a... tu opinión más sincera y personal. La verdad es que no quiero opinar nada. Yo creo que la gente... No tengo opinión al respecto. Los que estén oyendo esto, que valoren por sí mismos. Yo ya he explicado mi situación, creo que somos adultos y yo no tengo por qué decir nada.
cómo me han tratado de manera ruin, despreciable y deplorable. Y es increíble Es proviniendo de así. personas adultas, ¿eh? Ya no hablamos de niños. Esto es lo que pasa cuando corre tu fama inventada por todos lados y que la gente encima se la cree incluso por encima de lo que tú puedes decirles, simplemente porque no eres su amigo, que es lo que pasa aquí. Pero somos todos adultos, ¿no? Pues ellos sabrán lo que hacen. Bien. ¿Cómo has podido lograr superar momentos muy molestos y traumáticos de tu vida a causa de la TMA o la trimetilaminuria? Bueno, aislándome en mi mundo imaginario, dentro de mi casa, refugiándome en mi casa es donde soy feliz, realmente. Gracias a mis padres que siempre me dan los mejores consejos y soñando con amor, que algún día podría, pues eso, el conseguir el sueño que llevo toda la vida, casarme y formar una bonita familia. Y por eso intento a toda costa evito en toda costa caer en la desesperación. Aislándome, escribiendo mucho, escribiendo historias bonitas, imaginándome Lindo cómo, eso. imaginándome cómo sería yo pues en una vida normal, donde la gente pues te valora, donde te equivocas también. En mi mundo imaginario también me equivoco y también hay gente muy grosera, pero da igual, ¿no? Pero siempre hay de todo. En Barcelona, cuando yo vivía en Barcelona, pues había gente que me odiaba, pero también había gente que me quería, o sea, una vida normal, como todo el mundo. Bien, Eso me refugio. ok. ¿Se te ha hecho difícil conseguir trabajo a causa de la trimetilaminuria a pesar de los trabajos anteriores? Bien, como he dicho, no he trabajado nunca. A mis 33 años llevo 10 años buscando trabajo, Ah, sí, sí, cierto. pero rechazada totalmente. Hace el año pasado justamente entré 2 meses en una farmacia que la propietaria ya me dijo, no te conozco, no sabía quién eras, no Ah, pero sé. un momento, o sea, eso no fue un trabajo, ¿eso qué fue? Sí, fue como una especie de prueba, ¿no? Ellos querían hacerme un contrato Una indefinido. pasantía era, ¿verdad? ¿Una? ¿Perdón? Como una pasantía era, ¿verdad? ¿Qué es eso? Un pasante, alguien que está ahí de prueba, a ver si se puede Exacto. quedar. Sí, Ah, era eso. Era ya, eso. O entiendo. sea, ni se puede considerar trabajo, vamos. Pero era la primera vez que yo me Mm, ponía frente al público y claro, el trato de que me echaran porque no le caía bien a las auxiliares, porque no tienes habilidades sociales y después por el olor que yo oía los comentarios que los hacían. Yo estaba delante y mientras atendía a los clientes, ellos estaban en la rebotica hablando de lo mal que olía, pues me quedé. Esta ha sido la única, en 33 años, la única experiencia laboral que he tenido. El resto me esquivan. Rechazan totalmente mis currículum. Por eso digo, es que tu esfuerzo parece que ni lo valoran. Valoran solo las referencias que se inventa la gente de ti. Y yo he trabajado, yo escribo en una revista, yo he ido a conferencias, yo me reciclo, estudio, hago inglés, pero sigo diciendo que parece que el esfuerzo que hago al final queda en un huele mal, no la queremos. mm, así Y mismo es. aún no tengo trabajo y no tengo dinero. Mm. Esta es mi situación. Ok, entonces, ¿actualmente cómo vives? ¿Cómo le haces? Bueno, actualmente estoy en casa. He podido, a través de un foro de fobia social, conocí a una chica mallorquina que tiene 23 años, 24, y actualmente este año ha sido y actualmente es mi única amiga. O sea, se puede decir que en 10 años, en 28 años aquí en la isla he conseguido una persona que encima es 10 años menor que yo. Pero bueno, al Ujú, menos puedo salir con ella, o al menos lo que pueda, porque con esto de la pandemia no se puede salir. ujú. Y, y básicamente pues vivo en casa. Salgo sola de vez en cuando, estoy con mi familia y ya está. Ok. A pesar de todo, a pesar de todas las experiencias negativas, traumáticas Sí, que has vivido, ¿cómo logras salir adelante? no lo sé, de veras. O sea, es como, es como una fuerza interior que siempre he tenido. Am, Cuando me hundo en un foso cada día, ¿no? Cuando te levantas por la mañana y ves dónde estás a tu edad y con todos los estudios que tienes y todo lo que te has Ujú. esforzado,
tengo como un animal interno, una bestia que me grita que no piensa parar, que va a seguir luchando por la sencilla razón de que esto no tiene ni lógica, ni sentido, ni nada. Así mismo es. Porque yo no he hecho nada a nadie, nunca he ofendido, nunca he maltratado, nunca he insultado, ni siquiera hablo porque no me dejan hablar. Y cuando lo hago ni me escuchan. Realmente soy extremadamente inofensiva, en parte por mi ingenuidad al no tener amigos, muchos se aprovechan de eso. Me acuerdo una vez un profesor de teatro que me dijo que me rindiera, que rendirme me daría libertad, pero es que sinceramente no pude. O sea, lo siento porque mi ser, mi alma, no me deja rendirme, no puedo rendirme. Esa bestia que tengo dentro se levanta y vuelve a atacar, a luchar, a gritar que la escuchen. O sea, desde niña parece que solo 3 cosas han conseguido sacarme, que es mi familia, que me ama como yo los quiero a ellos, me valoran y con ellos puedo ser como yo soy, mi mundo imaginario, donde soy feliz y que las cosas bonitas pueden hacerse realidad y poder mantener en mi cabeza el sueño de casarme, de tener hijos, de poder tener amigos, una vida normal. Y ese es mi sueño y por el que me levanto cada día. No sé cómo lo hago, pero lo hago. Ok, muy bien eso. Sí, Perdón, sí, sí. qué te gustaría decirle a tu yo más joven? Que no aguante, que no se sacrifique y que denuncie, que se cambie de colegio, por favor, y lo digo en serio, ¿eh? Yo ya hablé con abogados y me dijeron que la situación era extremadamente compleja, que llevaría años de juicios y que de ser así me pasaría el día denunciando a la gente. Que olvidara el colegio donde estuve porque a nivel legal ese colegio está muy protegido y que me fuera. Pero hay una cosa, es que no me voy a ir. Oh, No me voy a ir de la isla porque yo no he hecho nada malo, no me he portado mal, nunca, y es mi casa tanto como es su casa, y por lo tanto yo merezco quedarme aquí, no que me echen, porque no he hecho nada, ni hay ninguna razón para echarme. Lo único que he hecho es sufrir y ayudar a los demás. bien. Mm, Le diría que por favor, que no aguante, que no se sacrifique y que Ujú. se largue a la mínima, que no aguante ni un insulto, y que es porque eso daña a la persona. Es así. Daña a la persona, aunque seas fuerte, te forja y al final acabas siendo una persona que no deseabas ser y que es muy difícil curar. Exacto. Cuando uno viene y tolera aquello que no te hace feliz, tú te terminas convirtiendo en ¿Me algo oyes? que ya tú no eres. Sí, sí, efectivamente. Y además hay una cosa, ni psicólogos ni psiquiatras saben qué hacer, que es lo que me he encontrado. Que no saben qué hacer porque no se pueden poner en contra de los demás. Oh, Es eso. bueno, ya Al menos lo estás. que yo me he Oh, encontrado. ok. Ya esta es la última pregunta. ¿Sí? ¿Qué te gustaría decirle a alguien que también padezca de trimetilaminuria? Muy importante que denuncie. A todos los que sufrís acoso psicológico, sea del tipo que sea, que no se calle, que no aguante ni un ápice, porque va a Bueno, perder el tiempo. Yo hasta saqué una carrera dificilísima, que no me gustaba nada. ahora sí puedes continuar. Bueno, ante la última pregunta, yo aconsejo Ujú. que no se calle, que no aguante ni un ápice porque va a perder el tiempo. Yo hasta saqué una carrera dificilísima en 5 años y no me ha servido para nada porque la gente me odia igual. No han valorado nunca ni mi trabajo, ni mi esfuerzo, nada. Solo han valorado mis habilidades sociales, si soy pilla o audaz o no, y mi olor, nada más. No os sacrifiquéis por la trimetilaminuria, no aguantéis ni un solo insulto por nadie, ni siquiera por las personas que más améis. Creedme, he luchado 28 años y ahora mismo estoy encerrada en casa desde hace 2 años, casi 3, hablando de esto y lo peor, con suficiente sentido común para darme cuenta de mi situación, de cómo estoy, de mi frustración. Si con 3 años, 4 años os pegan en el colegio, largaros. Si os insultan o humillan, denunciad. Grabad todo en vídeo, buscaos unos abogados, pero sobre todo, es que huid de ahí. En serio, no aguantéis, por favor. Soy el ejemplo de dónde se puede llegar a aguantar el dolor. Eso crea auténticos monstruos, afecta el alma, te cambia como persona, te transformas en algo que luego es muy difícil curar.
No hay Cierto, psiquiatra, todo es cierto. no hay psiquiatra o psicólogo que pueda ayudarme, porque es que no saben qué hacer. Mi situación les sobrepasa. Lo han intentado, pero la actitud cerrada de los demás les ha provocado abandonarme. Todo el mundo me ha abandonado porque mi situación les sobrepasa. No saben qué hacer. Aún así, tengo la esperanza. Sigo pensando, quizás porque en Barcelona me lo enseñaron, ¿no? Que los sueños se podían cumplir y es una cosa que ahora no puedo olvidar. Y siempre pienso que quizás sí se cumplan. Los que me estáis oyendo, si hacéis lo mismo que yo, si no buscáis ayuda de debajo las piedras, desde ya también os abandonarán. Así que no lo permitáis, por favor, os lo pido, no lo permitáis. Tened amigos, tened infancia, tened una vida digna, normal. Es más sencillo de lo que parece. Sobre todo hay que aprender a defenderse, a ser pillos, a ser audaces y tener muchas habilidades sociales. Para ello hay que hablar con mucha gente desde niños, que os hablen bien, dar y recibir amor. Esa cosa que yo fuera de mi casa no sé ni qué es. Dentro de mi casa sí, pero fuera no. Estudiad lo que os guste. De verdad, y si no os gusta, cambiadlo. No tengáis miedo a hacer lo que os gusta. Pero en serio, que la verdad es que los estudios no son tan importantes. Lo importante es tener familia, tener amigos, maridos, mujeres, niños, nietos y sobre todo crecer como personas en habilidades sociales y comunicativas, porque son un ticket garantizado al éxito. Bien. Cristina, ¿Sí? muchas gracias. Muchas Igualmente, gracias. Me encantó entrevistarte. gracias. Igualmente a ti por darme esta oportunidad, ¿no? De darme a conocer mi caso, que hasta los Mm, 30 años no supe lo que tenía. Me imagino. Y mira, me gustó sobre todo la entrevista porque se te siente con mucha fuerza y como con mucho talaje al hablar. Gracias. Ujú. Y gracias a ustedes por ver esta entrevista el día de hoy. Próximamente van a haber más personas compartiendo su testimonio, compartiendo su experiencia de vida con todas estas condiciones metabólicas, todo lo que han vivido, todo lo que han padecido. Y aquí va a estar y va a ser compartido con todos ustedes para que se cree conciencia, se tome conciencia y se difunda que también hay personas que aunque sean diferentes, porque tengan un metabolismo diferente al de nosotros, no significa que la gente se tenga que comportar de una manera tan despectiva con ellos y rechazarlos de una manera tan abrupta y tan antisocial como ocurrió con Cristina. Mm. Cristina, pues eso era todo. Muchas Muchas gracias y muchas gracias gracias. a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. No olviden darle like si les gustó este testimonio y déjenos un comentario o alguna sugerencia para un próximo video o de cómo les gustaría que hiciéramos más videos. Y que pasen un buen y feliz resto del día.